Damos una cordial bienvenida a todos los presentes, de los lugares donde se encuentren, por parte de su amigo Edison Valencia, como misionero en estos estudios. Y hoy que tenemos nuevamente la presencia del hermano misionero Alejandro, quien se conecta desde España. Como ustedes ya bien saben, los que han estado conectados en los dos diálogos anteriores, pues esta es la tercera parte de la serie que nos habíamos como comprometido a desarrollarla para que todos ustedes pudieran participar y sacar de estos espacios el mejor provecho para nuestra parte espiritual. Entonces, como ustedes bien saben, nuestro compañero Alejandro se conecta desde España. Si aquí son las 6 de la tarde en Colombia, pues de hecho en España es medianoche. Y a estas horas, pues él debería estar en su descanso normal para recuperar energías y conectarse nuevamente en las horas de la mañana a sus labores. Y aquí está, pues de hecho, para compartir con todos los presentes este tema tan importante que vamos a desarrollar, como es las protecciones, las ayudas esotéricas, espirituales, para nosotros como estudiantes del gnosticismo, y hablar un poco de la energía, ¿no? Porque esas protecciones dependen mucho de las energías que nosotros recolectamos, o sea, que transformamos, que elevamos, que transmutamos. De ahí depende mucho que estas herramientas realmente tengan un gran valor, y ese es el tema que vamos a desarrollar con la participación de ustedes en algún momento, porque sabemos que van a haber preguntas, van a haber inquietudes, van a haber aportes, van a socializar el temario, el desarrollo, y pues tengan en cuenta que gran parte de este tema, el compañero Alejandro pues va a desarrollarlo para que todos ustedes pues tengan un muy buen compendio de información. Nosotros apoyaremos para que esto pues realmente se focalice y entre todos poder sacar el mejor sumum de sabiduría para que sigamos adelante, firmes en nuestro camino espiritual, sea donde quiera que nos encontremos, ¿sí? No importa incluso de la organización que tú pertenezcas, porque esto lo hemos dicho muchas veces. Sabemos que muchos se conectan de Colombia, otros se conectan de México, que son varios los compañeros, otros se conectan de Venezuela, otros se conectan de Brasil y así sucesivamente. Entonces, no nos interesa que es que de qué institución, organización, cofradia perteneces. No, lo que nos interesa es que podamos compartir y que estas enseñanzas, que estos conocimientos, pues continúen y van a continuar, claro, en el canal de YouTube, por Facebook, lo vamos a compartir luego y esto seguirá extendiéndose, seguirá como un grano generando posteriormente un nacimiento, creciendo y ayudando a muchas personas este tipo de información. Entonces, por eso es importante, compañeros, que las preguntas, el socializar, el compartir, el dar aportes, es importantísimo porque de ahí depende que el tema se desarrolle, tome más fuerza, coja más cuerpo y quede un tema más claro, más profundo, ¿sí? Con muy buenas herramientas para que otras personas que posteriormente lleguen a ver estas conferencias, pues diga, vale la pena seguir en la gnosis, vale la pena seguir estudiando este camino, vale la pena seguir luchando por eso que se llama la realización espiritual, vale la pena no darme por vencido, por más situaciones que se me presenten, no me voy a rendir porque mire, mucha gente la estudia, mucha gente la practica, la conoce, la enseña. Y ese es el anhelo de nosotros a través de estos conversatorios esotéricos gnósticos, que todos sigamos realmente animados. Así que, mis queridos hermanos, sin más preámbulos, vamos a empezar a desarrollar el tema del día de hoy sobre esas protecciones que debemos tener en cuenta todos los que vamos en el camino. ¿Y por qué pusimos este título para esta tercera parte? Porque hay muchas personas que tienen muchos interrogantes y consultan, ¿no? Consultan bastante cómo protegerse, cómo limpiarse, cómo ayudarse energéticamente, cómo quitarse ciertos parásitos, ciertas larvas, ciertos insectos de encima, cómo poder combatir los incubos, los sucubos, cómo poder limpiar sus casas, cómo poder limpiar sus cuerpos, cómo poder ayudarse.
para que el cuerpo dé otra vibración, dé otro nivel energéticamente, vibracionalmente. Cómo poder trascender tantos obstáculos que se van presentando incluso cuando hay personas que son visitadas, que así nos lo explica el gnosticismo, por brujas, por ciertos personajes que pertenecen, pues de hecho al bajo astral y que afectan, ¿no? En ocasiones a las personas que tal vez queremos caminar y tenemos el entusiasmo de seguir. Entonces, esto son fenómenos que suceden, que pasan y por algo el maestro en sus obras nos da herramientas para ayudarnos, como es en Medicina Oculta y Magia Práctica, Logos Mantra Anteurgia y otro de sus libros. Él dice, ayúdense, ¿sí? Hagan esto, protéjanse y echen para adelante porque el camino hay que andarlo, hay que hacerlo al andar y pues de eso se trata el tema del día de hoy. Así que Alejandro, ¿cómo la ves sobre este tema para que empecemos a darle el desarrollo? ¿Cómo ves todo este panorama para que quede, ¿no? Como enseñanza para muchos hermanos que posteriormente verán esta conferencia con el tiempo? Bueno, muchas gracias, Edison. Un saludo cariñoso desde aquí, desde España, a usted, a su familia y a todas las personas que se están acompañando en directo y en diferido. Con mucha alegría estamos participando de esta actividad a la cual nos ha invitado, porque consideramos que todos los aportes, por pequeños que sean, siempre van sumando un granito más de arena en esa inmensa playa que es la sabiduría y es el compartir y el estar en continua comunicación unos con otros y dejando este pequeño testimonio como enseñanza del maestro Samael también para todos los hermanos y compañeros que están a nuestro lado. Así es. Ha Alejandro, discúlpame, abierto. Alejandro, discúlpame antes de que continúes una preguntita. ¿Tienes el volumen un poco bajo de la compu, del A ver, micrófono? vamos a mirar. Yo porque se te escucha un poco más bajito. Ahora, Ah, mejor. mejoró, sí. Si le puedes subir otro poquito mejor. A ver, micrófono, a ver, espera. Sí, porque siempre está bajito. Sí, a ver. No me deja elevarlo más. Igual Bueno, puedo levantar un poco más la voz. sí, yo creo que súbelo un poquitico porque ya se te escucha mucho mejor. Entonces, si le subes un poquito más, pues va a Yo aumentar. creo, creo que voy a tener que subir la voz porque no sé por qué no me deja pasar la barra de la mitad hacia adelante. Ah, Igual es por el tema de las interferencias o la calidad del sonido. ok. Pero Sí, bueno, porque hablo un poquito más duro y ya está, no hay problema. sí, ahí se te Ahora, escucha mucho mejor. así se escucha mejor. Sí. Vale, perfecto. Bueno, entonces, nada, para comentar, es bastante amplio todo lo que nos has planteado. Vamos nosotros a hacer un pequeño resumen de algunas cosas que comenta el maestro Samael y a partir de ahí podemos ir desglosando lo que ustedes nos pidan y lo que vayamos viendo como necesidad, ¿verdad? Entonces, el tema que tenemos nosotros aquí planteado es la protección para el estudiante gnóstico por ataques tenebrosos, el poder del prana y el kundalini. Ujú. Entonces, en función de ese tema, el maestro Samael, en uno de sus libros, da 10 puntos, que son los que nos dice que son diversas formas de ataque de los tenebrosos, y para no decirlo de memoria y mal, prefiero leerlo. Entonces el maestro dice, los tenebrosos tienen en su haber malévolo infinidad de recursos para atacar de diversas maneras al hombre. Durante el sueño, cuando está en estado de vigilia, con trabajos de magia negra, con obsesiones psíquicas, con enemistades, con enfermedades orgánicas, por medio del vicio, mediante ciertos aspectos de la cultura, por medio de los falsos profetas y con intervención de elementarios. Ujú. A partir de ahí he extractado 4 puntos de los que empezábamos a comentar y todo lo que ustedes consideren también. Uno de ellos va a ser el círculo mágico, el pentagrama esotérico, el bililín y otro mantra que deja el maestro para defendernos.
No obstante, antes de entrar directamente con la enseñanza del maestro Samael, a título personal, como información o como reflexión, queríamos comentar algunos detalles. Si ustedes se fijan, dentro de todo lo que es la enseñanza que los venerables maestros nos han venido dando a lo largo del tiempo, una de las más extraordinarias y que a veces uno no sabe el alcance que tiene, es una frase que dijo el maestro Jesús, que dijo: en que os améis los unos a los otros demostraréis que sois mis discípulos. En esa frase que, que tiene tanto calado, uno a veces, lo digo a nivel personal, porque a mí me ha pasado y me sigue pasando, y tal vez a alguien también le ocurra, y por eso lo reflexiono en voz alta. Es la idea de que el amor tal vez sea algo como algunas poses que tienen algunos monjes, tal vez un poco especiales, ¿verdad? Con caras particulares o gestos particulares, sin querer hablar mal de nadie, pero que entienden que el amor es como algo, un sentimiento casi inocentón o un poco hasta burlesco, tal vez en algún sentido, ¿verdad? Y nada más alejado de la realidad. Si lo vamos a mirar a nivel incluso físico, es muy interesante cuando el maestro nos comenta de que, por ejemplo, una persona adulta o anciana, cuando se encuentra enamorada, incluso sus hormonas comienzan a reactivarse y la persona hasta nota cierto rejuvenecimiento y una cierta fortaleza que había perdido. Y eso estamos hablando de algo que es muy biológico, muy humano. ¿Cuánto más será entonces lo que es ese amor del que nos habla el Maestro Jesús o que nos hablan los maestros como algo objetivo, algo que viene del ser? El Maestro Samael también nos comenta de que el universo se mantiene mediante la fuerza del amor. Y entonces uno tendría que reflexionar, y esto está en relación con el tema de hoy, porque se relaciona con el verbo, se relaciona con el sonido, se relaciona con la palabra, con la energía, y por lo tanto, evidentemente, con la Divina Madre Kundalini, que es parte del tema de la noche de hoy, y obviamente con la defensa contra los tenebrosos, cuando ese verbo está cargado de poder. ¿Pero de qué poder? Entonces, el Cristo no es una persona física. El Cristo, nos dice el maestro Samael, es una fuerza que sostiene el universo. Cuando habla del maestro de que sostiene el universo, se refiere a nivel incluso atómico o subatómico, esas fuerzas que son las que mantienen los diferentes elementos unidos dentro de un átomo y que permiten de que tengan una vibración y de que tengan una vida. Porque el átomo está vivo, el átomo no es una cosa inerte o una energía que está muerta, él tiene una vibración, esa vibración es su vida. Igual que nosotros tenemos un corazón que late, ese átomo también está vivo y por lo tanto toda la creación, toda la naturaleza también está viva. Así también los planetas giran en torno a un sol, el sol gira en torno a otro sol y el universo, la galaxia entera, gira también en torno a un centro de gravitación. Y eso que lo mantiene todo unido, que lo mantiene integrado, esa es la fuerza también del Cristo. Entonces, cuando hablamos del Cristo y hablamos del amor, no entendemos al amor como un sentimiento un poco suave o un poco vago o un sentimentalismo hasta el punto de llegar a ser un poco tonto, sino que es una fuerza real, una fuerza fuerte, nos dice el maestro Samael, que es la fuerza más fuerte, la fuerza del amor. Es una fuerza dinámica, energética, es una fuerza con movimiento, es una fuerza con fuego, es una fuerza que tiene una energía muy importante. Y entonces cuando la persona se carga con esas fuerzas, cuando la persona se carga con luz, cuando la persona se carga de felicidad, genera a su alrededor un campo electromagnético que es absolutamente imposible
que nada ni nadie pueda perturbar o perjudicar. Por eso, la base realmente de la salud es la felicidad. Esa es la base. Y la base, digamos, de una protección 100% eficaz es esa luz y ese amor que la persona pueda tener. Entonces, partiendo de ese punto de vista, luego nosotros vamos viendo cómo poco a poco podríamos ir llegando hasta ese nivel. Pero fíjense ustedes lo que nos comenta el maestro Samael, por ejemplo, en la Revolución de Bell, que incluso cuando él intentó sacar a este hermano de esos círculos dantescos donde él se encontraba, que lo llevó al mundo causal, no podía resistir su luz. Se veía casi ciego. Le costaba mucho poderse mantener en ese plano. Imagínense lo que es entonces los mundos superiores al mundo causal, la luz que hay allí. Los tenebrosos no pueden soportar esa luz. Una persona cargada con la fuerza del amor, cargada con luz, es impenetrable, no se pueden acercar. Entonces, esa sería, digamos, tal vez la protección más eficaz. E increíblemente también, tal vez la solución a todos los problemas, porque una persona que tiene amor, que tiene luz y que es feliz, ¿qué más podemos pedirle a la vida, verdad? Que tenga paz y que sea libre, y poco más. Entonces, ese es el punto, digamos, creo, céntrico de toda la situación. Aparte de ahí, nosotros tenemos que ver por qué uno se tiene que proteger o por qué una persona tiene ataques de magia negra o ataques tenebrosos. ¿Qué causa esa situación? Bueno, a partir de ahí nosotros, nos dice el maestro Samael, que existen la luz y las tinieblas, que existen dos logias y que esas logias tienen siempre una lucha contrapuestas entre ellas. En principio, podríamos decir de que toda la naturaleza y todo el universo mantiene un equilibrio. Y en el desarrollo espiritual que deviene al alma y al espíritu, hay un gran combate en unos momentos tal vez del lado de la luz y en otros momentos tal vez del lado de las tinieblas. No todos los que están en la luz siempre han estado en la luz, no todos los que han estado en las tinieblas siempre han estado en las tinieblas. Así nos lo refleja el mismo maestro Samael cuando él habla de que incluso él forma parte de esos escritos bíblicos que consta incluso su nombre como un ángel tenebroso. Él lo fue. Y eso no significa absolutamente nada, porque es parte del camino. Parte del camino es conocer el bien y parte del camino es conocer el mal. Y así la persona o el maestro o el ser se hace rey de lo bueno y de lo malo, conocedor del yin y del yang en toda su proporción. Por eso en ese sentido nosotros tenemos que ver algunos detalles de las logias. En la logia blanca encontramos justamente la caridad, la misericordia, el amor. En la logia negra encontramos el rencor, encontramos el odio, encontramos la crítica, encontramos la mentira. Son partes de esas dos logias. Entonces, cada uno tiene que ver primero por qué logia quiere trabajar. Y cuando tiene claro por qué logia trabajar, luego tener en cuenta que cada logia tiene sus propias características y no debemos de estar equivocados cuando queremos participar en una de esas logias. Es decir, no podemos querer pertenecer a una logia y tener actitudes de otra, porque eso no es coherente y no va a terminar bien. Lo importante es el compromiso de la persona por lo que quiera hacer y llevarlo adelante. Entonces, a partir de ahí, puede haber, digamos, una cierta conciliación entre ambas logias en el propio estudiante, en la propia persona, en el sentido de que nosotros conocemos y comprendemos de que nuestros hermanos de ambas logias tienen ese conflicto. Por eso el maestro Samael nos dice, ante el rayo terrible del superhombre, tiemblan las columnas de ángeles y de demonios, ambas columnas. Entonces nosotros tenemos que ver dentro de esos aspectos cuál es nuestro camino. Entonces cuando esos hermanos de la Logia Negra ven a una persona que quiere superarse a sí misma, que quiere desintegrar el agregado psicológico, que quiere levantar el kundalini, eso lo ven como un traidor.
lo ven como un ladrón, lo ven como una persona que está disipando las tinieblas, cosa que ellos lo que quieren es fortalecerlas. Entonces, desde el punto de vista de ellos, tienen razón. De lo que acusan al iniciado es cierto. No podemos negarlo, es una realidad. Sin embargo, nosotros, conocedores de esos caminos, porque nos lo enseña el maestro Samael, tenemos que saber defendernos de ellos, pero no tenemos que saber atacarlos. ¿Ven la diferencia? La logia negra siempre busca destruir, atacar, difamar, ensuciar. El mago blanco no. El mago blanco sencillamente sigue su camino, enseña el camino de la liberación a otras personas y se sabe defender de esos ataques, pero sin hacerle mal a nadie. Esas son las características fundamentales de esas logias y es un punto que uno tiene que tener muy claro porque en nosotros jamás debe de haber ni resentimiento, ni odio, ni combate, ni nada desagradable para nadie, incluso cuando son personas que nos puedan hacer daño. Y eso nos lo enseñó el mismo Maestro Jesús en esos momentos en el que él iba hacia el Gólgota, en donde tantas personas lo maltrataron y hicieron un escarnio tan duro en su parte humana, y él lo único que dijo en relación a todas esas personas fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la frase que el iniciado debe de saber vivir cuando todas esas personas o situaciones o magos negros intentan perjudicarlo, porque es parte de la humanidad, es parte del camino, es parte del drama incluso crístico del propio maestro interno de la persona, y nosotros sencillamente con la luz en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra alma, esa luz que nos da el espíritu, continuamos adelante sin hacerle daño a nadie, pero abriéndonos paso entre tanta oscuridad. Entonces, entonces el maestro, por ejemplo, ¿quería decir algo? Sí, Ah, perdón. eh, sí, continúe, porque los puntos que nos enumeraste ahora de las diversas formas de ataques, me parece que está muy interesante, ya que ahí es donde hay muchos interrogantes por muchos de los que incluso creo que están presentes, porque no se logra entender ese aspecto, ¿no? No se logra entender que debemos defendernos, pero tampoco debemos volvernos en personas que vamos a atacar o que vamos a llenarnos de No, odio, que vamos a perseguir a otros, menos como ahora día nos decía un compañero que no pertenece a estos estudios, pero que estábamos en una conferencia y él decía que se había dado cuenta que en el barrio había una señora que es bruja. ¿Y el señor qué hizo? Es que fue y sacó un poconón de carteles y los regó por el barrio poniéndola en descrédito público a la señora, que estaba quieta. ¿Y qué sucede? Pues que ahorita lo agarraron y no lo dejan dormir, lo tienen azotado, lo tienen, mejor dicho, viviendo un montonón de situaciones. ¿Por qué? Porque se puso a atacar, pues, la ignorancia, ¿no? Sin saber estas cosas y se pone a poner a descrédito a un ser humano que realmente, pues, él va en su camino y esa es su vida. Pero ahí se ganó una contienda, ahí se ganó un problema. Entonces, me parece interesante los puntos que vas a desarrollar ahí. sí. Fíjate, una situación interesante es que a veces uno, a mí me pasa por lo menos que yo recién me vengo a dar cuenta a esta altura de la vida, de que el que está desubicado es uno, no ellos. Es decir, los magos negros son los que tienen la razón, no nosotros, por un tema muy fácil. En los mundos del Cristo, el Cristo es el rey, pero en el mundo este en el cual nosotros nos encontramos de tanta materialidad, donde la crueldad de la naturaleza es tan grande, porque ¿cómo se puede entender ante la conciencia de una persona que tenga luz y que tenga amor, que una criatura a mordiscos y arañazos mate y se coma a otra? Es una locura total. Entonces, estamos en el mundo donde es una creación de las tinieblas. Entonces, aquí las tinieblas son su casa. Claro. Lo que estamos desubicados somos los que nos queremos salir de aquí. Entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros en pronunciarnos en contra de todas las personas o de toda esta
digamos, situación de oscuridad, sí, esta es su casa. Nosotros, como nos queremos liberar, nos abrimos paso. Por supuesto que nos abrimos paso. Pero no tenemos derecho a criticar a alguien que está en su casa haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros sí nos queremos liberar, pero no tenemos derecho a ir en contra de la oscuridad en ningún sentido. Nosotros nos protegemos, pero no luchamos contra ella. Esas son las enseñanzas del maestro Samael. Él nos enseña a protegernos, pero no conozco ninguna enseñanza del maestro Samael que enseñe a ir a destruir a una persona por considerarlo mago negro. No conozco yo esa enseñanza y por lo tanto hablo de lo que he entendido de la enseñanza del maestro Samael. Bueno, entonces, el maestro nos da un primer trabajo que queríamos hacer referencia, que se llama El Círculo Mágico, y textualmente el maestro nos dice lo siguiente: cuando traéis a vuestro alrededor el círculo mágico, ya sea con la espada o únicamente con la voluntad y la imaginación unidas en vibrante armonía, o con ambas cosas a la vez, pronunciad los mantras siguientes: Helión, Melión, Tetragramatón. Con el círculo mágico y el pentagrama esotérico se defiende el mago de los ataques de los demonios. Entonces, ¿cómo se hace ese círculo? Bueno, por lo que hemos entendido tanto en este texto como en otros que hemos leído y las instrucciones que hemos recibido, la persona ya sea con una espada, como dice aquí el maestro, o con la imaginación y la voluntad unidas en vibrante armonía, porque una es masculina, la otra es femenina, y en la interacción de ambas hay una creación. La creación es el trabajo en sí mismo, el efecto del trabajo. Se crea un círculo mágico de poder en donde nosotros, por ejemplo, podríamos decir que partimos desde un punto cardinal, llamémosle el punto cardinal este, por ejemplo, y comenzamos a trazar ese círculo imaginando un fuego abrasador que aparece allí. Le pedimos a nuestra Divina Madre Kundalini que ella sea la portadora de ese fuego, que impregne desde ese punto cardinal, y vamos girando, por ejemplo, con la espada, cerrando un círculo, dando toda la vuelta alrededor de la habitación o girando en torno a uno mismo, diciendo esos mantras: Helión, Melión, Tetragramatón. Y entonces se forma en los mundos internos un anillo de fuego en que los tenebrosos no pueden penetrar. Entonces hay una anécdota curiosa también que cuenta el maestro en relación a esto, que con uno de estos trabajos hubo un discípulo que tenía que pasar una iniciación en una noche, y el maestro Samael le había encargado a uno de sus discípulos que fuera a proteger durante esa noche a ese iniciado que tenía que pasar una prueba en los mundos internos. Entonces, bueno, por las situaciones de vida, parece que este maestro se despistó, este iniciado se despistó, y cuando se dio cuenta, dice que fue corriendo a su casa, se tiró sobre la cama, y conforme se tiró salió en astral, y dice que era enorme la cantidad de magos negros que estaban intentando entrar en la casa de esta persona que estaba pasando esa noche esa iniciación. Y dice que espada en mano se abrió paso hasta llegar hasta donde estaba la persona, y cuando llega al lecho de la cama, dice que se veía alrededor de la persona como si fuera una burbuja que no podían penetrar los tenebrosos, que estaban intentando penetrar pero que no podían. Entonces que llega el otro día y le cuenta lo que vio, lo que pasó, y el hermano dice: no, yo lo único que hice es el círculo mágico como lo enseña Maestro Samael, como lo hago todos los días. ¿No? Como, lo comento como un testimonio de una anécdota que el mismo Maestro Samael cuenta de lo que le ha pasado a un discípulo, con lo cual estas prácticas, si funcionan, el que no quiera creer, pues que no crea, que tampoco pasa absolutamente nada, y el que quiera creer, que crea y que lo haga, y la única diferencia va a estar que el que no cree y no lo haga, pues no tendrá la protección, y el que tenga fe y lo haga, pues estará protegido. Sí, Ya está, no, no hay más. excelente. De los hermanos que están conectados, ¿tienen claridad sobre el círculo mágico y
Helion Melion Tetragramatón. El helio melión tetragramatón se hace después del belilín y del círculo mágico, ¿verdad? ¿O antes? No Se sé, ahí, trata, ¿qué nos dice Alejandro? claro, la práctica es, como siempre, primero que nada, el estado de conciencia. O sea, todas las prácticas gnósticas, lo primero que necesitan es que la persona esté aquí ahora, que no esté identificada. Si nosotros estamos 45 minutos en las redes sociales en el móvil y decimos, bueno, me voy a acostar a descansar, apago el móvil y voy a hacer la práctica, pues igual no sería el estado de conciencia más adecuado u oportuno. Al menos unos minutos antes uno debería de tener su respiración, en su momento de relax, buscar, digamos, tener una mente serena y un estado de conciencia adecuado para ese viaje que va a emprender durante esa noche, esté consciente o no, pero de su cuerpo va a salir y va a estar en otras actividades diferentes. Entonces, lo primero, el estado de conciencia. Entonces uno le pide a la Divina Madre Kundalini que forme ese círculo mágico alrededor de nosotros y que sea ella la que deposite ese fuego, el fuego de ella, para nuestra propia protección. Y entonces, o bien con una espada, o bien, como dice el maestro Samael, con la imaginación y la voluntad unidas en vibrante armonía, la persona se puede imaginar o puede comenzar a trazar un círculo a su alrededor, imaginando como una columna de fuego rodea toda la casa, toda la habitación o el lugar donde uno se encuentre, formando un anillo de fuego que es lo que lo va a proteger durante esa noche. Y mientras traza el círculo, al mismo tiempo que lo traza, dice lo mantra, Helión, Melión, Tetragramatón, al mismo tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda más sobre el círculo? ¿Sobre las palabras? Bien. ¿Qué nos podrías decir, Alejandro, por ejemplo, sobre el mantra Krim Krishnaya Govindaya Gopijana Vayavaya Swaha? Porque estos también pueden formarse una estrella y así como el anterior puede formar un círculo de protección que no permite que pasen fuerzas negativas porque se cierra. También tenemos estos otros mantras de protección. E incluso por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿por qué cuando se está trabajando con la energía transmutación, así se haga el cierre, atacan los tenebrosos? A ver, los tenebrosos siempre van a atacar, pero una cosa es que ataquen y otra cosa es que el ataque tenga éxito. Son dos cosas diferentes. No sé en este caso si la pregunta era porque la persona hace la práctica y no le funciona o en qué sentido, pero vamos, que ellos, como cualquier persona, cuando siente que alguien viene a su casa a robarles y a saquearlos, que es lo que nosotros hacemos, porque nosotros les robamos el fuego, nosotros les robamos la luz, es cierto, y le robamos los grados esotéricos, también es cierto, con lo cual somos culpables, y eso se defienden. Y nosotros, pues, le robamos la luz a las tinieblas. Ese es el camino realmente del mago blanco, robarle la luz a las tinieblas. La luz surge de las tinieblas, la luz surge del abismo. Nadie va a encontrar la luz en el cielo, la luz se encuentra en el fondo del abismo y hay que robársela al mismo Lucifer. Es decir, ese es el camino realmente del mago blanco. Con lo cual nosotros lo único que tenemos que hacer es abrirnos camino, entrar y salir, pero sin hacerle daño a nadie. Ese realmente es el mensaje. En relación al tema del pentagrama, lo tenemos aquí también, un pequeño texto del maestro Samael que comenta varias cosas y creo que por ahí está un poquito también la explicación de ese mantra y cosas que podemos comentar. Miren, lo mejor siempre es el maestro Samael. Él dice, el pentagrama representa al hombre completo. Con el rayo superior hacia arriba es el maestro. Con el rayo superior hacia abajo y las dos puntas inferiores hacia arriba es el ángel caído. Todo bodhisattva caído es la estrella flamígera invertida.
Todo iniciado que se deja caer se convierte, de hecho, en la estrella flamígera invertida. El mejor electrum es una estrella flamígera con los 7 metales que corresponden a los 7 planetas. Estos son los siguientes: plata para la Luna, azogue para Mercurio, cobre para Venus, oro para el Sol, hierro para Marte, estaño para Júpiter y plomo para Saturno. Se puede hacer medallones que cuelguen del cuello, anillos que se lleven en el dedo anular. Puede también dibujarse la estrella flamígera sobre piel de cordero bien blanca, para tenerlo dentro de la habitación. Puede usarse siempre para el umbral de la recámara nupcial. Así evitamos que los tenebrosos se metan en la recámara. También puede dibujarse el pentagrama sobre vidrio, y esto aterroriza a los fantasmas y demonios. El pentagrama es símbolo del verbo universal de vida. Se puede hacer resplandecer instantáneamente el pentagrama con ciertos mantras secretos. En los Upanishads o Gopala Tapani y Krishna hemos hallado el mantra que tiene el poder para formar instantáneamente en el plano astral la terrible estrella flamígera ante la cual huyen aterrorizados los demonios. Este mantra consta de 5 partes, a saber, Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vaya Vaya, Swaha. Al vocalizar este mantra, se forma instantáneamente la estrella flamígera ante la cual huyen aterrorizados los tenebrosos del arcano 18. Estos demonios atacan violentamente al iniciado cuando está trabajando en la gran obra. Los devotos del matrimonio perfecto tienen que librar tremenda batalla contra los tenebrosos. Cada vértebra de la espina dorsal representa terribles batallas contra los magos negros. Estos luchan por alejar al estudiante de la senda del filo de la navaja. Bueno, aquí en esta parte, por ejemplo, que nos habla el maestro de la estrella flamígera, se relaciona también con uno de los puntos que habíamos comentado al principio, que es el tema de los ataques en torno a lo que son las caídas en los mundos internos. Es decir, los hombres que intentan ser seducidos por mujeres muy bellas o mujeres ser seducidas por hombres. Entonces, en esa seducción se intenta hacer caer a la persona. Esos son ataques, uno de los 10 ataques que nos comenta el maestro Samael y que nos podemos defender perfectamente tanto con este mantra, que es la estrella flamígera, como también haciendo el círculo mágico y otros que vamos a comentar ahora también. No sé si en torno a este punto queremos comentar algo más. Sí, ¿hay alguien por ahí con inquietud, preguntas sobre los mantras? Krim, Krishnaya, Govindaya. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Edison, Alejandro comentaba sobre la estrella y comentaba de 7 planetas, de 7 metales. Sí, los 7 metales, el metal de cada planeta. Sí, si es posible repetírnoslo. Sí, claro. De todas formas, el maestro también, ahora, aparte de que se lo voy a comentar, complementando este texto, en otras partes el maestro Samael nos dice de que incluso si uno tiene un pentagrama, por ejemplo, de oro, que los hay, no hace falta colocar los otros metales. Si el pentagrama es de oro, no lo necesita. Si no, sí que lo necesitaría y podría ser de cualquier material, que si tiene los 7 metales, funcionaría de la misma manera como si fuera de oro. Entonces el maestro dice textualmente, estos son los siguientes: plata para la luna, azogue para Mercurio, cobre para Venus, oro para el Sol, hierro para Marte, estaño para Júpiter y plomo para Saturno. De todas formas, si he ido un poquito rápido, cuando esté colgado en internet, le ponen a play y a la pausa y lo tienen. Ok. Bien. ¿Quién tiene otra pregunta, otra duda? Por ejemplo, si se quiere hacer un talismán poderoso con estrella de 5 puntas o el pentagrama que utilizamos los estudiantes gnósticos,
le puede aplicar, como dice el hermano, los 7 metales, se le puede incrustar en la parte de atrás del pentagrama y se convierte, pues, de hecho, en un amuleto demasiadamente poderoso, ¿sí? Muy, muy poderoso como aislante, protector para cuestiones negativas o personas malintencionadas. Es realmente poderosísimo. Consideramos que los que están conectados tienen esa información, ¿no? Conocen estos procedimientos, saben el poder de estos mantras, los han manejado, saben en su haber los conjuros, ¿sí? Tienen claridad sobre eso, sobre los exorcismos. ¿Han manejado este tipo de oraciones en algún momento? ¿Las han aprendido, las han estudiado? ¿O simplemente hemos hecho estudio de los libros cuando de pronto tenemos tiempo o cuando nos da el espacio para asistir a algún lugar donde nos hemos acercado para afiliarnos a nivel gnóstico, pero no hemos realmente tomado con seriedad el aprender todas estas técnicas, todas estas oraciones, todos estos mantras, todos estos conjuros, hacernos a un pentagrama? Yo les hablaba en una de las conferencias de ustedes, por ejemplo, el que se hace a una imagen del gallo, ¿sí? Que lo puede tener también como un amuleto, la estrella de David. Pero en este caso el pentagrama, que es el que le está nombrando el hermano, los que están presentes tienen esa información, eso está claro para ustedes, se los han explicado en sus grupos a los cuales pertenecen. ¿Ninguno? O sea que no les han enseñado, no lo han estudiado. ¿Quién? ¿Quién dice? Escuchamos. Bueno, parece ser que tiene la palabra Alejandro, puede seguir la explicación porque parece ser que algunos tienen información, otros como que no se han empapado muy bien de esto y esto pues realmente le deja mucho que decir. Incluso como en alguna vez nosotros le preguntábamos a unos compañeros gnósticos que casi como tratamos como hacer esa pregunta cuando nos reunimos con ciertas personas y uno suelta la pregunta, ¿cuál es su mantra con el cual usted trabaja como casado? Y no saben responderlo. ¿Cuál es su mantra o su técnica con la cual trabaja como soltero para manejar sus energías? Tampoco la saben, ¿sí? Y algunos quieren como apuntarle a algo, pero están apuntando sobre algo que no hay bases porque no lo practican. Y considero que es falta de eso, de información, de empaparse, de estudiar, de preguntar, de aprovechar los temas, las conferencias, de abrir el espacio y decir, quiero aprender, quiero profundizar en esto, cómo se hace, a qué libro debo consultar. Y para eso es que se desarrollan estos temas. Entonces no hay que tener temor, no hay que tener pena. Ahí es que tomar la decisión y estar dispuestos a seguir y abrirnos paso. Así que bueno, si no hay un aporte por parte de los presentes, pues continuamos. Bueno, Esther Yo tengo dice, la uno, estrella de Sec. Dígame. yo tengo uno y una pregunta también. Bien. Por ejemplo, a mí sí me hicieron mucho ataque, mucho fuerte, hasta me enfermé y todo, ¿no? De hecho, usted me llegó a rastrear y me salía magia negra y así. Pero el Belilín y el Círculo Mágico recuerdo que lo hice en la noche, porque ya estaba así como que... Y me acuerdo que estaba soñando, digo soñando porque así fue, que unas brujas como Hermelinda Linda querían como hacerme cosas y rebotaban, ¡pah! Y se enojaban, y que yo nada más me les quedaba viendo, y que se enojaban así, ¡ah! Porque no podían como hacerme nada y rebotaban. Y yo decía, ¿con qué rebotan? Decía, con la lumbre, y dije, ¡ah! Entonces, en eso llegó mi tía, que ya se murió, y les aventó sal. ¡Pah! Le dijo, ¿por qué no, cabronas? Y ¡pum! Les aventó sal. Entonces en eso desperté y vi, eran tres como brujas las que querían pues hacerme cosas. Y en el aire, ya cuando me desperté, vi tres cucarachas que cayeron, ¡pum! Y dije, no manches. Y seguí las cucarachas y desaparecieron. Dije, sí funciona el círculo mágico. Sí, sí funciona. Claro, claro. Es que lo que se está hablando es una realidad, pero hay que vivirlo.
hay que practicarlo. Si no, eso no pasa de ser una simple teoría y de un escrito en un libro que uno dirá, pues esto qué verdad será esto, pero hay que vivirlo y quien lo vive lo experimenta, ¿no, Alejandro? Claro, y testimonios como esos hay muchísimos. Lo que pasa es que se presta todo para tal vez como si fuera un show, ¿verdad? Porque son cosas que ni en la televisión ni en las mejores series de películas. Es decir, la realidad supera a la ficción totalmente. Y las cosas que suceden hoy en día incluso no son tan visibles por todo el tema de la comunicación a nivel mundial. Pero hace 300, 400, 500, 700 años, las cosas que pasaban eran impresionantes y como no había comunicación, esas cosas no salían a la luz, entonces eran más atrevidos, ¿verdad? Porque esto es como el delincuente. Si nosotros apagamos todas las luces de la ciudad y sacamos a toda la policía de la calle, ¿qué pasa con la delincuencia? Ah, ¿Verdad que no es lo mismo aquí si está todo iluminado y con mucha policía? ¿Verdad que no? Bueno, lo mismo sucede con esos. Cuanto más se ven descubiertos, pues menos actúan por una cuestión evidente de no ser encontrados con las manos en la masa, por decirlo de alguna forma. Pero que testimonios de ese tipo de cosas hay muchísimos. Y claro, sí que funcionan. Y cuando la persona tiene fe en lo que está haciendo, desde luego que si uno tiene la constancia de hacer estas prácticas, no va a tener nunca ningún problema. claro. Y sobre todo si la persona se basa en no tener rencor a nadie y la persona se basa en hacer lo correcto, porque esa actitud le va a permitir que la ley le facilite esas protecciones también, porque todo esto siempre se hace de acuerdo a la ley. Si a una persona le corresponde que no lo protejan, pues no lo protegerán, porque no le corresponde, tal vez por haber hecho mucho daño en nuestras existencias. Así es. Pero si uno tiene misericordia, compasión, no se mete con nadie y hace las cosas bien, la ley se pone de su parte y quédense ustedes tranquilos que no hay absolutamente nadie que le pueda perjudicar. Ningún mago negro puede penetrar estas herramientas que nos ha entregado el maestro Samael. Así es. Son Hermano bastante Alejandro, por efectivas. aquí alguien está levantando la mano blanca. ¿Lo escuchamos? Sí, hermano Edison y Bienvenida. compañeros, muy buenas noches para todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Sí? Yo hacía la estrella microcósmica, nos separa uno derecho con las manos a los lados, ¿cierto? A lo largo, y de ahí abríamos crin, ¿cierto? Las abríamos en forma de cruz. Y un día alguien este año me corrigió eso. Me dijo que cuando yo abría los brazos desde abajo hacia arriba, que estaba abriendo puertas de los mundos inferiores. Me corrigió, me dijo que la estrella lo que hacíamos era que cruzábamos las manos en astas y desde el corazón abríamos, ¿sí? Abríamos abriendo las puertas de los mundos superiores. Entonces, pues eso me causó como curiosidad porque yo veo que unos hacen la estrella así y otros la hacen abriendo desde la parte de abajo, es decir, sus manos a los lados y levantando, formando la cruz. Entonces, no sé, el hermano Alejandro que me puede ayudar con eso, porque sí me tiene como confundido. A veces digo, bueno, ¿cómo la hago? ¿Desde las manos en astas que salgan de mi corazón o desde el lado del cuerpo? Eso es Bueno, mi pregunta. vale. Yo le puedo decir dos cosas. Lo uno es que lo importante es siempre ir a la fuente, a lo que le enseña el maestro Samael, porque luego opiniones tenemos todos y todas las opiniones son bienvenidas, pero para nosotros lo que pesa es lo que el maestro Samael nos ha enseñado. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo no he leído en ningún sitio esa aclaración que ha hecho usted, que la haga el maestro Samael. Le puedo decir cómo lo hacemos nosotros y le puedo dar un testimonio de lo que hemos visto. Otra cosa, otros testimonios pueden ser totalmente válidos también, porque yo no me considero ni el rey de la verdad ni nada por el estilo. Entonces, todas las opiniones son válidas. Usted pruebe
y cuando vea que algo le funciona, pues lo hace como le funciona. Lo importante es siempre ir a la fuente y ir a lo que el maestro Sama nos enseña. Entonces, nosotros la estrella la hacemos partiendo de los brazos en esta posición, ¿sí? Entonces, esta posición que ustedes saben es la posición, digamos, normal dentro de las actividades que se suelen hacer y se extienden los brazos hacia los costados al mismo tiempo que se abren las piernas. Luego se suben, que también he visto que se hacen de otras formas, pero así es como la conocemos nosotros. Luego se vuelven a esa posición y se cierra, al mismo tiempo que se cierran las piernas. Y luego ya se hace lo que es la cruz, que todos ya conocemos cómo se hace. Y también al mismo tiempo se hacen los mantras. Creo que eso es básicamente como lo conocemos. Aquí no la podría hacer porque como tengo puesto la imagen por detrás, al moverme sería todo el perfil y no veríamos nada. Pero bueno, en un momento dado se puede subir o hacer un pequeño vídeo o hacer incluso un dibujo y tal vez se pueda colocar al final de esta presentación, se pueda colocar una imagen, una foto de cómo son los diferentes pasos para hacer la estrella microcósmica con los mantras correspondientes. Lo cierto es que Alejandro, ahí, por ejemplo, el procedimiento que tú estás haciendo, pues es un procedimiento que conocemos ya a nivel de segunda cámara, ¿verdad? Pero, digamos, la otra forma, como dice que, bueno, las hermanas vienen acá, bajan aquí, ¿ok? Entonces, este es un procedimiento que se maneja desde hace mucho tiempo cuando se realiza los mantras que nos estabas indicando ahora. Y yo lo he conocido, pero personalmente siempre me ha gustado es, por ejemplo, manejarlo es Krim, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Vaya Swa. Entonces, digamos, este procedimiento, desde que, bueno, tengo conocimientos sobre este tipo de protección, lo he hecho así, pero también me he encontrado muchos en el camino que lo hacen aquí, ¿cierto? Que es la forma como muchos ya lo conocen. Y la otra forma es como ya hay el procedimiento interno, que es el que nos estabas explicando. Por ejemplo, de estos dos procedimientos que acabé de enumerar aquí, no sé, a mí me ha servido el que hago haciendo la estrella así de esta forma. No sé de pronto si hay alguna información sobre ese aspecto. yo a nivel personal no tengo información de hacerlo de esa manera, lo cual no significa nada, porque imagínense que la sabiduría es infinita y no se puede decir que hay una sola forma de hacer las cosas, porque al final, cuando vamos de visita a un sitio, no hay un solo camino, normalmente siempre hay varias formas de llegar al mismo punto. Entonces, no necesariamente hacerlo de una forma u otra quiere decir que una esté bien y otra esté mal. Si funciona, funciona. Lo importante es el objetivo. Uno lo hace y le funciona, pues adelante, sin ningún problema. El testimonio que le puedo dar a nivel personal es que he conocido a algunas personas que practican Reiki y en uno de los temas, cuando se enseñaba esta práctica, estos chicos eran dos hermanos, más o menos de mi edad, y cuando hice la estrella microcósmica, casi se nos desmayan. No podían resistir la vibración. Luego, cuando fui a hacer el cierre, lo mismo, se derribaban. Y usted dirá, pero qué exageración, ¿cómo puede ser eso posible? Que, bueno, es mi testimonio, es lo que yo he vivido, pueden pensar que estoy loco, no, eso no va a cambiar lo que he vivido. Lo cierto es que eso pasó. Entonces consulté con el venerable maestro Galeno esta situación, le digo, mira, me pasó esto en una de las clases, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué cosa más rara? Y el maestro me dice, bueno, lo que pasa es que cuando se practica Reiki es una práctica que crea en la persona que lo hace ciertos agujeros a nivel vital, a nivel astral, donde luego las energías pues penetran de una forma mucho más intensa, pierden una protección. O sea, uno puede decir, bueno, te estás pronunciando contra el Reiki. Yo no me pronuncio ni me dejo de pronunciar. Yo estoy contando una experiencia
y estoy contando una respuesta que se me ha dado. A mí no me consta, solamente me consta lo que he vivido. Entonces, ese tipo de prácticas, aparentemente, de traspasos de energía y demás, generan algunos agujeros en esos vehículos, en esos cuerpos, y luego, pues, la energía pues, les afecta. Que sería algo parecido a que si uno agarra una esponja de aluminio y comienza a frotarse la piel mucho, luego se desgasta lo suficiente y una bacteria o un virus podría entrar, porque uno pierde la protección natural de la piel, ¿verdad? Bueno, pues algo parecido con los vehículos internos. Y entonces, pues, a mí como me funciona de esa manera, yo lo hago así, porque he visto que energía tiene, lo cual no significa que de otra manera no funcione. Funcionará de varias formas. Ok. ¿Qué nos podrías decir, por ejemplo, sobre las conjuraciones, los exorcismos y ciertas oraciones que hay realmente importantes para que los que estamos presentes, que no las saben, pues entendamos que hay que aprenderlas de memoria, ¿sí? No hay que recitarlas del libro, sino que hay que aprenderlas de memoria y para eso hay que estudiarlas y darle el valor y tenerle la fe, porque tienen el poder de darnos la protección en momentos de atentados energéticos, tanto a nivel del sueño y tanto a nivel físico, ¿no? Momentos físicos, porque como estos fenómenos suceden, le pongo un ejemplo y solo le voy a tomar la última parte de este ejemplo, una anécdota que nos sucedió, por ejemplo, con mi señora. Estuvimos en un lugar, y me viene a la memoria porque tú tocaste algo interesante ahí. Estuvimos en un lugar aprendiendo un estudio de los tantos que hay, y en ese lugar pues entramos a hacer un curso, era como unos 3 días, y en ese aprender que estábamos ahí, pues se hablaban de ciertos temas. Nosotros queríamos solo este tema, queremos aprender solo esto. Sin embargo, pues nos tocaba escuchar el resto del paquete y se terminó o iba el desarrollo del tema, entonces empezaron que íbamos a hacer una regresión, que vamos a hacer no sé qué, que sí, pero nosotros pues no se preocupen, nosotros aquí no nos interesa, solo pues no interesa tal tema nomás que van a entregar ustedes. Sí, pero que pase, que nosotros no, pues que no queremos, gracias. Nosotros nos aguantamos aquí hasta que ustedes terminen. Listo. Se terminó todo y pasamos al final. Y en el final, pues resulta que viene como la consagración. Y nosotros, Dios mío, y ahorita qué vamos a hacer. Hemos dicho varias ocasiones que esto no, y ya lo último el paso. Entonces yo le decía, bueno, aquí hay que hacer lo siguiente, mente en blanco, y si siente algo extraño, pues conjure, porque no hay nada más que hacer aquí, ¿sí? Porque estamos en un espacio que no es nuestro. Y le cuento que así fue, llegamos al final, viene una ceremonia que parece como tan sencilla parece. Y ahí, bueno, el maestro operando, etcétera, se terminó. Cada quien para su casa. Y esa noche a la madrugada, claro, porque cuando estábamos pasando, pues lo que tocó fue conjurar, hermano, porque sentíamos que había algo raro ahí. Y esa noche a la madrugada le salieron al camino a ella, porque ella fue la que más conjuró allá. ¿Y qué ocurrió? Pues que le decía el personaje que estaba allá enseñándonos, le decía, bueno, entrégueme lo que tiene puesto, porque pues sus cosas de protección, ¿sí? Sus pentagramas y sus amuletos, entrégueme eso. Y luego pues tomaba forma tenebrosa, horrible, y se le avalanchó encima a tal punto que dice ella cuando me diera que yo estaba ingresando, huyendo, ingresando a la casa. Y hasta la casa llegó el personaje porque estaba ofendido, claro, porque no es que uno está en el espacio de ellos y aparte de eso uno les tiene que conjurar lo que están haciendo porque uno no lo quiere. Y esto nos da una enseñanza muy grande, ¿sí? Nos da una enseñanza muy grande el por qué el estudiante no seco tiene que aprender esto, tiene que conocerlo. O de lo contrario, entonces el maestro no lo explicaría, no lo enseñaría. Y mire lo que he leído en los primeros puntos, los puntos de protegerse y todo lo que se ha venido desarrollando va con ese fin, que uno aprenda a protegerse. Hay personas físicas que parecen tan trascendentales, pero que en el fondo de trascendental, ahí sí como dice el maestro, detrás de ese aroma del incienso se esconde un delito, se esconde algo. Y hay personas que no parecen
nada, no expresan, no se nota nada, pero nada extraño en ese tipo de personas. Pero resulta que detrás de ese individuo hay otra persona que cuando llega la noche toma forma y ahí sí que se proteja el que pueda. Entonces, ¿qué dices, hermano, sobre estas oraciones, esos conjuros que el maestro nos da? Porque él nos los dice, apréndase. Y aquí les entrego, ¿sí? Y tome, háganle. Y muchos no le hemos dado el valor a eso, aún teniendo una cantidad de conflictos que se nos presentan en la vida, con personas, etcétera. Y no sabemos aprovechar las herramientas que tenemos. Bueno, yo, si quieren, luego le puedo dar un aporte también personal de unas situaciones también que nos han sucedido. En particular, bueno, sabemos que cuando se van a hacer algunas prácticas, hay algunas conjuraciones, como usted hace referencia, conjuración de los 4 elementos, conjuración de los 7 genios, pero en particular cuando estamos en un punto físico, hablando con otras personas que no se presta para hacer un trabajo de ese tipo, el maestro nos da lo que decía una de las compañeras, creo que era, una conjuración que es la del Bililín. Entonces, si me lo permite, leo un pequeño texto del maestro Samael, que a mí me gusta leer al maestro, porque considero que su palabra tiene que estar presente, porque nosotros podemos tener interpretaciones, pero lo que el maestro dice, al final es lo que es, ¿verdad? Entonces dice, mire el maestro, continuad adelante con valor, con voluntad, con tenacidad. Cuando los magos negros os ataquen, que está relacionado un poquito tal vez con lo que ha vivido el hermano Edison, defendeos con el mantra del ángel Aroch. Ese mantra se canta así. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Repetid este mantra muchas veces cuando los tenebrosos ataquen, y con este mantra vosotros derrotaréis a todos los tenebrosos. Esos no podrán contra vosotros. Repetidlo. Tened fe en estos mantras. A mí me los enseñó el ángel Aroch, ángel de mando. Ese es un maestro de gran poder. ¿Entendido? El ángel Aroch está trabajando intensamente, ayudando a todos aquellos que lo invocan. Estos mantras se deben de cantar poniendo todo nuestro amor y sentimiento. Así nos defenderemos de los tenebrosos. Bueno, este mantra realmente es extraordinario y uno lo podría aplicar en cualquier situación, con cualquier persona, en cualquier lugar. Y evidentemente creo que más claro que lo que dice el maestro Samael de la eficacia de este mantra, imposible. O sea, estos trabajos funcionan y los tenemos como herramientas. Y como hemos comentado desde el principio, en ningún momento estas herramientas son para causar ningún daño ni para obstaculizar el desarrollo de nadie, ni blanco ni negro, pero sí son para abrirnos camino y para protegernos y para cuidarnos nosotros y a aquellas personas con las cuales nosotros estamos compartiendo. Y para eso tenemos estos trabajos. Me parece, mire lo que tú estás diciendo, Alejandro, me parece que eso es parte de la educación intelectual, cultura intelectual. ¿Por qué? ¿Por qué lo expreso así? El maestro lo explica, dice que una persona que tiene cultura o educación intelectual puede incluso llegar a desarrollar la clarividencia, porque un clarividente debe tener cultura, educación intelectual, o lo contrario termina enredado con una facultad que se le ha entregado. Y les traigo a colación algo para que por favor los que quieran dar el aporte háganlo porque el tiempo se nos va agotando. Mira, nosotros nos hemos tenido que encontrar en el camino que sé que de esto pues uno evita hablar y sabemos que Alejandro pues él trata de extenderse lo que puede para que uno no quiere de pronto generar muchas expectativas, pero son realidades que en el camino suceden.
Y nos hemos tenido que encontrar con personas, por ejemplo, que tú las ves, el vecino allí, la vecina que está aquí a una cuadra, y tener que hablar con una persona normal, normal como cualquier ciudadano que nos encontramos, que nos saludamos, cómo le va, incluso hablar de cómo está el clima, la política, los cultivos, etcétera. Pero resulta que en la noche la personaje o el personaje te llega a la casa, ¿sí? Y viene con toda a arrasarte, y viene a descargarte y a llevarse todo lo que pueda. Y tienes que defenderte allá, pero al otro día te lo encuentras en el camino, en la tienda, y tienes que saludarle, y cómo le va, y qué es su vida, no, excelente, y cómo estás, no, maravilloso, y tú, no, y qué tal las cosas, y cómo te, no, bien, un diálogo, un tratamiento, un hablar natural como cualquier persona que somos vecinos, pero no puedo llegar a decirle, oiga, pero usted es tal, usted lo otro, no se me acerque porque usted me acerca y le voy, mejor dicho, es con toda porque le voy a demandar. No. ¿Por qué? Porque eso no se trabaja así, no sucede así. Por eso me parece interesante cuando Alejandro decía, de esto no te puedes llenar de resentimiento, de rencor, de rabia contra nadie, ¿sí? Sabiendo que está ahí a la vuelta, sabiendo que es el que te llega a la medianoche, nada. Al otro día le saludas, le tratas, pero sabes que tienes que defenderte, que tienes que protegerte, pero no puedes ir a hacer lo que les dije al principio del ejemplo del amigo que sacó carteles y lo regó en el barrio diciendo Julana de tal, cuando la gente dice este muchacho se enloqueció. Y la señora también va a decir, oye, este señor se enloqueció, mire lo que está diciendo de mí, cómo se le ocurre, lo voy a demandar. Pero después dice ella, espere un momentico que después arreglamos. Y claro, le habían vuelto la vida de patitas. ¿Por qué? Por ponerse a meter con las personas, por ponerse a tirar al público algo que la gente que va a aceptar eso. ¿Sí? La gente no conoce de esas cosas, ignora de esas cosas. Entonces uno, cuando aprende a manejar esa psicología y aprende a tener como esa cultura, pues simplemente le trata, se lo encontró en el carro, se lo encontró en el camino, si, incluso si hasta le toca recogerlo y subirlo al carro, subas hermano, no se preocupe, camine. Pues se lo llevó y lo acercó a la casa, pero sabe que esa persona no le va a rebajar nada, entonces prepárese y así es que se va haciendo ganar un respeto sin buscar atacar a nadie, sin poner en público el criterio, la imagen de una persona, sin señalarlo en público, sino simplemente ahí es donde se entiende el camino de los que verdaderamente son ocultistas y que van por el camino que les corresponde, ¿no? Y Ese eso es es el, parte de la cultura intelectual, de la cultura, ¿sí? De que un ser humano tiene. Considero, ¿no? Lo considero así. No sé qué dirás, Alejandro. bueno, eso es parte del camino blanco, realmente entenderlo y poderlo vivir es lo que muestra que la persona va adquiriendo algo que se llama virtudes. En- He escuchado de dos maestros decir que un maestro no son las iniciaciones que tiene, sino las virtudes que ha encarnado. Y cuando hablamos de las virtudes que ha encarnado, no nos estamos refiriendo al maestro como la mónada en lo interno, porque el maestro eso ya lo tiene. Cuando hablamos de que el maestro lo tiene encarnado, se refiere a que su parte humana de carne y hueso puede ejercer esos valores y esas virtudes. Eso es que un maestro tenga encarnado los valores, porque el maestro es maestro, pero que los tenga aquí físicamente la persona en funcionamiento es algo distinto. Entonces, es muy interesante ese planteamiento porque realmente ese es el camino serio, el camino real, el camino en donde existe una ética esotérica en la que nosotros respetamos a nuestros hermanos, estén en la logia que estén, sabemos utilizar la espada, pero no significa que vayamos a hacer un mal uso de ella. Entonces, si quiere, le comento uno de los detallecitos que nos ha pasado en la existencia. Una vez un amigo conocido también de la enseñanza de estos estudios viajó a un país determinado porque había escuchado hablar que allí había unos maestros, él sentía cierta atracción, tal vez por recurrencia de otras vidas,
y estuvo un tiempo, aprendió muchas cosas y como teníamos amistad, les preguntó si podía a mí enseñarme lo que le habían enseñado a él. Increíblemente le dijeron que sí, que me podía enseñar todo lo que él había aprendido, pero que era difícil que pudiera seguirlo porque era una persona muy dado a hacer lo que me parece. Lo cual, pues tiene razón. Pero bueno, eso, que uno haga lo que le parece no necesariamente es malo, porque si no uno se da un títere que cualquiera puede llevar y traer a su antojo. Entonces uno tiene que saber lo que hace y no dejarse seducir por tentaciones de todo tipo, ¿no? Intelectuales o materiales. Entonces me enseñó una serie de cosas, una serie de mantras, etc. Digo, bueno, algunas cosas realmente increíbles. Y por la noche, créalo o no, me vinieron a buscar. Pero no era uno, no eran 10, no eran 100, eran millones. O sea, ¿cuántos hermanos tenemos en la Logia Negra? No se hacen ustedes una idea de las montañas y montañas y montañas que hay, impresionante. Y no había manera, eso era espada en mano y ahí hasta que llegaron, no sé si eran las 5 o 6 de la mañana y ya dije, hasta aquí hemos llegado, porque es que de verdad dije, me desperté, me levanté, me fui, digo, ya hasta se acabó, porque es que de verdad, 8 horas ahí, de verdad, es que de verdad, qué pesado. Y sí, y bueno, y ellos hacen lo que consideran, ellos intentan. Y está bien que intenten. Bueno, uno se siente incluso hasta halagado y agradecido. Oye, mira, luchan por uno. Está bien, oye, gracias. No es mi camino, pero gracias por haberos interesado, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, para esos casos, también el mantra, hay un mantra que entrega Maestro Samael, y con eso yo creo que es el último que vamos a dar por hoy, que dice, en nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro, te vigos cosilim. Y se hace con estos 3 dedos así hacia adelante, ¿verdad? Que representan al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que es un mantra muy poderoso y también suele ser muy efectivo. Y como decía aquí el afiche, el poder del prana y del kundalini, para que los mantras funcionen, la persona tiene que tener energía en el verbo, tiene que tener poder en la palabra. Y eso se consigue con la castidad, se consigue con la transmutación, se consigue cuando nosotros inhalamos profundamente, nos cargamos con ese prana, nos cargamos con esa energía sexual, ¿verdad? Y con los diferentes mantras, ya sea a través del pranayama egipcio o con el mantra Hamsaj, por ejemplo, o a través del arcano ZF, esa energía transmutada es la que carga ese verbo con ese poder y es por el motivo que huyen, porque los tenebrosos no huyen por los mantras en sí mismos que no tengan poder, porque es como que a uno, por ejemplo, imagínense un militar que le dibujan en una hoja un arma y llega ante el enemigo y le muestra el arma. Le dice, mira, tengo esta arma. Y el enemigo lo que hace es reírse de uno. Esa es la verdad. Se van a reír. Pues lo mismo los tenebrosos. Nosotros una palabra de poder o un mantra que no esté cargado de la fuerza erótica sexual de esa persona que se carga con esa vibración y es como un dibujo sin contenido. Lo que le da fuerza, lo que le da vida, lo que le da el fuego al mantra es la energía transmutada. Entonces la persona que se impregna con ese kundalini, que se impregna con esa transmutación, no le quepa ninguna duda que lo que tenga por delante, ese verbo, con la luz que tiene, se abre paso. Sí, hermano, excelente. Dice por aquí Iris, dice, sí, claro, yo tengo toda la información de los mantras, pentagrama y todo lo relacionado con este tema. Excelente. Y por aquí nos dicen, nos preguntan también Esther, dice, la estrella de 6 puntas también es como el pentagrama. Y el señor Ernesto dice, sí, señor, hay muchos que se hacen llamar gnósticos, que utilizan conjuraciones no para protección, sino para hacer daño a otras personas. Ahora hay una ley
que por su maldad caen por su peso. Es una realidad, ¿sí? Pues el hermano ha dicho muy claro que no se puede utilizar este tipo de herramientas para ir a hacerle daño a otros, ya que el que utilice este tipo de herramientas con fines malévolos para causarle daño a una persona, pues se está empezando como a abrir puertas para irse a su propia destrucción, a su propia involución. Entonces no se puede hacer este tipo de procedimientos para ir a dañar a otros. Por aquí nos dice Mari Peralta, dice, hola, muy buenas noches, hermanos. Me he dado cuenta que el día que no hago el círculo mágico por la noche, he llegado a tener fuertes pesadillas. Gracias por compartir sus conocimientos. Bien, entonces considero que pues, aunque no hay mucho aporte de tipo verbal, pero sí están escribiendo, están dando sus aportes y están conectados con el tema, que es sobre la protección de uno. Y él lo acaba de expresar. Si no hay energía, si no se maneja la energía, las oraciones no tienen poder, los conjuros no tienen poder. El maestro dice, una oración, un conjuro es como una espada afilada que sale por el verbo de la persona y hiere al individuo. Y si uno puede recitar 1000 conjuraciones en una noche y eso no genera ningún efecto, es porque no hay energía. Y la energía es la que tiene el poder de herir para que esas cosas lo dejen en paz, para que se retiren. Así que la energía del Kundalini, o sea, la energía de la transmutación, es fundamental. Los que estamos conectados, sea soltero o casado, hay que hacer conciencia de esto, que hay que cuidar la energía, que hay que transmutar la energía, que hay que hacer nuestros ejercicios, que tenemos que realizar nuestros mantras, que tenemos que darle valor y respeto a la energía, que la energía no se puede seguir perdiendo con los hechos físicos, ¿no? Dejándola salir. No hay que dejar perder la energía con las malas palabras y los malos pensamientos, con darle rienda suelta al ego, a la ira y a la violencia, a los instintos, porque si no, pues estamos perdiendo y perdiendo nuestra energía y el que pierde sus energías, pues no tiene poder con qué defenderse, no tiene poder para abrirse paso. O sea, queda como incierto el camino, como que se le hace muy difícil al andarlo uno, porque no hay combustible. Y si no hay combustible, ¿cómo se ilumina uno el camino? ¿Cómo enciende uno la lámpara para andar en la oscuridad si no hay el aceite transmutado, que es la energía creadora? Entonces, estamos de acuerdo con eso, sobre las palabras del hermano, porque la energía es la clave en esto. Y creo que los que están presentes la tienen clara, ¿verdad? ¿Tienen la información? ¿La estamos viviendo? ¿Estamos haciendo el esfuerzo? ¿Tienen alguna duda sobre lo que ha explicado el hermano? ¿Tienen alguna pregunta? Háganla ya, queridos compañeros, porque el tiempo se nos está agotando y recuerden que esto es un diálogo esotérico para que todos puedan llevarse en lo más claro posible el tema. ¿Qué pregunta tienen? Por favor, que no sean todos a la vez porque muchas veces se me ha saturado el Zoom, porque todos comienzan a preguntar y se pone, o sea, se cae hasta la señal del Zoom cuando hay muchas preguntas al mismo tiempo. Dígame. Oiga, Alejandro, por aquí me dicen que mandaron un mensaje por WhatsApp. Si hay un libro donde podamos encontrar todas estas oraciones, conjuros, para que la persona se pueda orientar. Bueno, hay muchos libros en donde el maestro va dando diferentes aportes, no hay uno solo que esté resumido. Tal vez alguien haya hecho un extracto. No obstante, la recomendación que le puedo hacer es que lea la obra completa del maestro Samael y algún libro, por ejemplo, el libro de Logos Mantram Teurgia. Así el maestro habla bastante sobre estos temas. En medicina oculta también se da mucha información y en muchos otros libros también se van dando pequeñas pistas o pequeñas prácticas de diferentes cosas. Lo interesante es leer la obra del maestro Samael. Créanme que no se van a arrepentir. Pueden buscar si quieren también, es muy fácil, uno pone en Google cualquiera de estos mantras que hemos puesto y le va a salir los libros, pero lo interesante es, ya les digo,
agarrar libro por libro y leerlos. Para mí es una enorme satisfacción leer los libros de Maestro Samael, suenan a poesía. Realmente uno se siente con mucha seguridad y con mucha alegría de poder leer algo en lo cual uno al menos tiene el convencimiento y la fe de que es verdadero, de que no hay engaños, de que no hay timo. Lo que el maestro cuenta es lo que ha vivido, lo que conoce, y por eso es el quinto de los siete, es el maestro del verbo y es el Kalki Avatara. Él es el que viene a afirmar la verdad, lo que es verdadero y lo que es falso. Por eso habla a veces de algunos autores y dice, este autor sí, pero no. Este autor sí, este autor no. Él es el encargado para esta época, por parte de la Venerable Logia Blanca, de afirmar a los iniciados y la doctrina que realmente es la que corresponde para la era de Acuario. Ok, bien, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 10 minuticos de conferencia, compañeros. ¿Quién quiere dar un aporte? Bien, parece ser que hoy están tímidos, un poquito tímidos. Sobre todo lo que se ha explicado, pues que todo va focalizado a que nos protejamos, ¿no? Nos ayudemos. ¿Cómo consideras tú, por ejemplo, el miedo? Porque esto es lo que no deja también caminar a más de uno, es el miedo, ¿sí? Y hay un miedo escénico, hay un miedo a lo desconocido, hay un miedo a lo que puedan pensar de mí, incluso mi familia. Hay un miedo que si me aprendo esto, ¿a dónde me va a llevar? ¿O qué brujería será esto? Y no tiene fe, no le da el valor a esto que está escrito en los libros, que el maestro dice, ayúdese. Hay un miedo eh, a dar un paso más allá. Hay un miedo a verdaderamente aplicar la castidad científica. ¿Sí? Hay un miedo a decir, yo me voy a hacer esta limpia, me voy a hacer estas ayudas porque creo que son buenas, pero luego viene un miedo, viene un temor que no le deja dar el paso. Y esa es la causa que veo que muchos en el camino estamos sufriendo con esa situación. No deja ese miedo que se dé un paso más allá, que se experimente, que se viva, que verdaderamente se comprueben estas cosas, sino por lo contrario, se queda como en un callejón sin salida la persona, como en un círculo dando vueltas al mismo punto y no puede ir más allá. Y tal vez creo que esa es la causa del por qué no se le da el valor a todo eso que estamos hablando. No se le ve la trascendencia, ¿no? Como que no hay un paso más gigante para seguir adelante en este camino y creemos que el todo es como ese mismo círculo en el cual gravita la persona, pero no se atreve a dar un paso más allá. Bueno, habría que ver cuál es el norte de cada uno, cuál es el norte que tenga la persona en su vida. Si nosotros realmente lo que buscamos es la autorrealización íntima del ser, entonces la persona debe de trabajar con todas sus fuerzas, con toda su voluntad, con toda su inteligencia por conquistarlo. Es como en un ejemplo que podríamos decir rápidamente, imagínense que esto es una guerra, porque estamos en medio de la guerra entre la luz y las tinieblas, o las tinieblas nos roban la poca luz que tenemos, o nosotros le arrancamos la nuestra a la fuerza. Esto funciona así. Es un poco violento, pero la Biblia nos dice, el cielo se conquista por asalto, los valientes, lo valiente lo conquistado. El cielo se conquista por asalto, ¿no? Entonces, o nosotros entramos en esa actitud heroica de conquistarlo, o si no, no vamos a poder. Una persona, imagínense, en la mitad de una guerra, que le venga el miedo, pues no va a salir de ahí, tiene que ponerle coraje y echar para adelante, y si pierde, pierde, pero tiene que echar para adelante, si no, no va a salir de esa situación. Nosotros, una de las cosas más importantes que tenemos que darnos cuenta es en la fe. Una persona que tiene fe no teme absolutamente a nada, así
lo desencarnen, da igual. ¿Cuál es el problema? Si a uno lo desencarnan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pierde el físico, ya está, se encuentra en astral, se encuentra con su digna madre, dice, mira, me han desencarnado. Dice, pues no pasa nada, vamos a la ley, arreglamos las cuentas y ya está. ¿Y qué problema hay? Ninguno. O sea, ¿dónde está el miedo? No, no tiene ningún sentido el temor. Una persona que confía en su padre interno, que confía en su divina madre Kundalini, tiene que echar para adelante con lo que sea. No hay ninguna persona, no hay ninguna situación, no hay ninguna enseñanza, no hay nada que a uno le tenga que poner límites. Nosotros somos hombres libres, son mujeres libres y todo lo que uno hace, si lo hace con la convicción de que está haciendo lo correcto, no tiene por qué temer a nada. Y el día que uno se equivoque, tampoco le tiene que importar. ¿Por qué? Porque no es posible vivir ningún camino sin cometer errores. Errores los vamos a cometer y los vamos a cometer todos. Y no puede ser que el miedo paralice a una persona a no hacer algo porque se puede equivocar. No, no tiene sentido. Nos vamos a equivocar. Sí, y los que van a estar a nuestro lado para apoyarnos y continuar son nuestros amigos. Y ahí separaremos lo que son nuestros amigos de lo que no les interesa que seamos amigos. Y continuamos el camino con nuestros compañeros. Y ya está. Esa es la realidad. Uno se tiene que situar en su corazón, sentirse ser lo que realmente uno es, que es una parte de su propia mónada, que estamos haciendo un aprendizaje para nuestro ser. Él es nuestro Señor. Nosotros somos siervos de nuestro Padre que está en secretos y somos compañeros de la humanidad. Con la humanidad actuamos con amor, con comprensión, con tolerancia, con misericordia y también ejerciendo cierta, podríamos decir, cierta rigidez cuando es necesario poner orden, pero siempre con cariño y con comprensión. Y con nuestro ser somos los siervos de Él. Y esa es realmente nuestra convicción y nuestro trabajo y nuestra fe. Y ustedes verán que si uno le pide al ser de uno que lo ayude en cada momento de la vida, porque nosotros queremos ser su imagen y su semejanza, nosotros queremos hacer su voluntad. Las circunstancias en la vida se van a ir dando para que nos vayan favoreciendo en nuestro camino interior. Y no temamos equivocarnos. Y ahí vamos a darnos cuenta de quiénes están las buenas y quiénes están las malas. Así aprenderemos quiénes son nuestros amigos. Así es, ok. Bien. Dice por acá que, dice que a mí me atacan mucho. Cuando se hacen las cadenas de protección, me chuzan y no me dejan dormir. A la hermana que le pasa esta situación, le recomendaríamos que se haga baños de limpieza y apréndase de memoria estas oraciones, porque tiene que aprender a recitarlas antes de acostarse y cuando sienta algo extraño, ahí está el belilín, ahí están las otras oraciones, hay que hacerlas. Si decimos es que no, como que no me hace efecto, pues lo que toca es darle más cuidado a la energía, porque de la energía depende el potencial o la fuerza con la que se transmita una oración, un conjuro. Así que ténganlo muy en cuenta, ¿sí? La energía es clave para que ejerza más poder la palabra. Dice aquí, siento que en ocasiones me roban la energía, me, me asco, bueno, me dice aquí, me asco con una persona que se disgustó conmigo porque vino a imponer que la atendiera y le dije que no viniera a ordenarme, bueno, dice aquí a ordenarme cosas que yo hacía de corazón y se enojó porque no lo hice rápido y se fue muy enojada. De ahí me ha atacado. Entonces dice, he hecho el círculo mágico. ¿Ok? Ahora tengamos en cuenta algo. Yo creo que esto en un tema más adelante se podría ampliar porque hay personas que a veces hasta inconscientemente decimos,
tiene yoes tan desarrollados, cosas tan terribles en su psique, que ni es consciente de cómo se avalancha su parte psicológica a atacar a otra persona y lo ataca, ¿sí? En el sueño, físicamente, lo inunda de malas energías y busca como dañarlo, enfermarlo, desubicarlo, desequilibrar a la persona físicamente. Y es la parte psicológica de la persona. Y no estamos hablando de magos negros ni nada de esas cosas. Como también dice el maestro, existen personas que van al sueño y se transforman, porque ya tienen eso desarrollado, ya lo traen desde otras vidas, y simplemente salen a volar para ir a buscar a sus víctimas en el sueño. Pero físicamente, al parecer, no tiene conciencia la persona de que esté haciendo esos procedimientos por allá. Entonces hay tantos fenómenos, hay tantas cosas que suceden en el bajo astral, que suceden en el mundo astral, que suceden en el mundo físico y que suceden en el plano mental de nosotros, en la psique de nosotros, que a veces ignoramos y solo vemos los efectos, ¿no? Como los resultados cuando sentimos esas descargas, esos daños, esos saboteos, esos ataques. ¿Por qué? Porque suceden otras cosas en otros planos. Y ahí es donde la gnosis enseña que nosotros podemos aprender a defendernos, que podemos llegar a aprender a tener conciencia en el otro lado para darnos cuenta de eso que está pasando, poder pedir ayuda a los maestros, pedir asistencia a la gran ley. Estamos dispuestos incluso a pagar con tal de que nos quiten esas personas o esas entidades de encima, que las alejen. Me pongo pues en contacto con la Santa Ley para que me quite eso y lo pago con buenas obras. Y todo eso es posible, ¿no? Todo eso se puede realizar, pero tendríamos que estar comprometidos con lo que estamos hablando, con lo que se ha venido planteando en estas tres conferencias, es sobre ese trabajo particular, ese trabajo individual que la gnosis enseña, que es la autorrealización íntima del ser en cada uno de nosotros. Bien, Alejandro, creo que por aquí vamos concluyendo. ¿Tienes algo más de pronto para ya darle la conclusión a la conferencia de hoy? Bueno, sencillamente comentar que todas estas prácticas hemos tenido diferentes experiencias que nos demuestran que realmente funcionan, por lo menos para nosotros. Creo que es un testimonio también que eso nos comenta que también las ha vivido y que también le funcionan, al igual que otras personas lo han comentado hoy aquí, y también muchos testimonios que tenemos de otras personas que también las han realizado y han tenido éxito, con lo cual creo que ponerle un poquito de fe, como decía Edison, ponerle un poquito de calidad a la energía y van a ver ustedes que si todos los días utilizamos estas técnicas y sobre todo el círculo mágico, van a pasar 20, 30, 40, 50 años y no van a decir, ¿a usted le funcionan las prácticas? Y uno va a decir, yo creo que a mí no, porque a mí nunca me atacan, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito el objetivo. Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches y cuando quieran es un gusto compartir con todos ustedes. Así es, Alejandro, gracias. Creo que para los que están conectados queda claro el tema. O quedaron con alguna duda, tienen alguna pregunta, quieren hacer un aporte porque ya vamos a concluir. Yo uno nada más y una pregunta. Diga. Eh, una de las brujerías más grandes yo creo que es nuestra autosugestión. O sea, creer en las cosas que pasan porque sí son ciertas. Una cosa es creerlas y defendernos a creerlas y tener miedo, porque eso abre la puerta que hasta pasen más cosas de las que no deben de pasar. La autosugestión es como la brujería más grande que puede haber. Sí existe el mal, pero siempre hay que confiar en que Dios y lo bueno es más fuerte que todo, más fuerte que todo. Y para eso tenemos que tener mucha confianza. Y mi pregunta es que yo tengo un novio que me duermo con él solo dormir, o sea, de verdad dormir, y amanezco toda dolorida, bien feo, sin energía ni nada. Sí, o sea, he hecho como varios intentos que digo, ¿sí será? Y sí, con que yo me quede así dormida un rato con él, ya despierto bien feo, digo, y eso que nada más me duermo. ¿Por qué pasa eso? Qué buena la pregunta, Alejandro, ¿cómo la ves?
Bueno, la respuesta es un poco complicada porque habría que investigar el caso. Pueden ser algunas cosas como, por ejemplo, larvas, ¿no? Como incubos o súcubos que a uno le roban la energía. Sería aparentemente lo más normal. Pruebe usted ponerse un poco de azafétida, por ejemplo, un poquito de alcanfor entre las sábanas, un baño de plantas y practique la castidad y lo más probable es que le deje de pasar. Así es. Así es porque imagínense Ah, que un compañero del gnosticismo ay, no te alguna vez acuerdas. compartía una experiencia, algo así parecía, decía que pues una relación que tenía con una persona de la cual él quería pues separarse y no podía y no podía. Y él decía que bueno, algún día tuvo un sueño, él se quedó entre los brazos de ella durmiendo y cuando se ve allá es que había una cuestión pero bien horrible, ¿yo? Y lo envolvía así y lo apretaba y con unas uñotas se las incrustaba por la espalda y no lo soltaba y no lo soltaba y él decía, pero suélteme y quería zafarse y lo tenía tan envuelto y tan cogido que decían, no señor, usted es mío y usted no se va a poder soltar y usted va a estar conmigo sí o sí, me tiene que acompañar y bueno, pero él decía, pero cuando le miraba el rostro, pues claro, era una descomposición, una cosa horrible. Y entonces me preguntaba, yo le decía, hermano, pues ¿qué más quiere esos incubos, esos sucubos que hay ahí tan desarrollados, tan terribles que nosotros hemos elaborado? Y lo peor es que a veces las personas no se dan cuenta que una relación que puede estar teniendo está simplemente sujeta es a una situación sexual. Pero no es una situación sexual para trabajar en la energía, sino una situación sexual como común y corriente maneja la gente. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que esta situación pone a evidencia estos tipos de creaciones tan desarrolladas, yoes tan terribles, incubos, sucubos que se han entrelazado, se han formado, que los traemos desde años y años con nosotros encima. Y claro, cuando esas cosas toman poder sobre una persona, pues buscan tener control, sí o sí tener control sobre el individuo. Por eso es muy difícil a veces separaciones cuando no convienen y quieren dejarse y no se puede, y es porque el medio de esa relación solo lo sostiene es un acto de lujuria, no es más. Y es unas fuerzas que están controlando a esas personas. No digo que sea el caso de la compañera por lo que esté compartiéndonos, pero como hemos visto y nos han contado muchos ejemplos en el camino y algo hemos vivido de esas situaciones, entonces sí vale la pena lo que es la energía. Vale la pena darle el valor a esa energía, porque esa energía es la que le va a mostrar a uno el camino, le va a iluminar un poquito, a darle a entender a uno por dónde va, lo que está haciendo, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, y el camino se le va aclarando en un poquito para darse cuenta de ciertos enredos y marañas en las cuales uno está ahí envuelto. Y ahí están las ayudas, pero hay que darle el valor a la energía. 100% darle el valor a la energía. Bien, ¿ok? ¿No hay más aportes, preguntas? Entonces, Alejandro, agradecemos por su participación, agradecemos por habernos compartido en estos tres temas que se han desarrollado a través de este conversatorio. Y pues vamos entonces a esperar a ver unos días y a ver si comenzamos, retomamos tal vez otras conferencias de las cuales pues estén bien interesados ciertos hermanos del camino que pregunten mucho, pues nos ponemos de acuerdo y volvemos a sacar otro tema bien interesante para compartirlo. ¿Qué le parece? Estupendo, claro, nosotros encantados de poder colaborar y estar presentes en este intercambio que siempre es muy enriquecedor y funciona exactamente al revés de cómo funciona la sociedad. Es decir, la sociedad nos enseña
que cuanto más guardamos, más tenemos. Y el Cristo nos enseña que cuanto más damos, más tenemos. Entonces, para progresar en nuestro camino, entre todos vamos compartiendo y cuanto más compartimos, más salimos todos beneficiados también. Y esto es una mano que apoya a la otra y a la otra y siempre vamos a sumar. Cada cosa que uno hace suma en el camino. Siempre es para bien. Y por ese motivo y porque de corazón sentimos la misión, somos misioneros de vocación y encantados en estar aquí presentes. Gracias, Alejandro, y gracias a todos los presentes. Entonces nos veremos en la próxima invitación para una próxima conferencia, ¿ok? Agradecemos por su participación y les deseamos un feliz descanso para todos ustedes, con sus familias, en sus hogares. Que descansen. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz noche. Muchísimas gracias, hermano, el señor hermano Alejandro. Que la pasen muy bien. Chao.